Hemos llegado al final de una semana de estudio, pero también al final de un folleto que también ha pasado por sus crisoles. Bueno, así pasa, Pastor Perla. Los folletos pasan también por sus También. pruebas. Porque pasamos entre lo que estamos estudiando, en lo que llevamos, en lo que viajamos y todo, a diferentes iglesias. Siempre hay un desgaste en nuestro folleto, pero agradecemos a Dios porque en la medida que un folleto está desgastado, igual que en la medida que la Biblia está usada, significa que vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer un breve resumen, pero antes queremos hacer una oración pidiendo la bendición de Dios. Bondadoso Padre, necesitamos de tu gracia y de tu amor siempre, y hemos aprendido muchísimo sobre cómo tu gracia va a sostenernos en medio de las pruebas, en medio de los problemas, y hoy queremos, oh Dios eterno, recordar un poco de lo que hemos aprendido en este trimestre y en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y queremos invitar, Pastor Dani Perla, a todos nuestros amigos, hermanos, amigas y hermanas que han estado en sintonía de estas transmisiones y de estos vídeos, para que también puedan comentar ahí en el espacio de los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, qué les ha parecido esta lección, qué han aprendido, con qué se quedan, quizás en una frase, en una línea, con qué se quedan de lo que hemos estudiado, considerando que Dios es muy claro. Nuestro pastor lo decía el día de ayer, a veces somos nosotros los que por convencer a alguien le queremos pintar las cosas de una manera diferente de la que la Biblia usa. Y pastor, quisiera comenzar por ahí justamente en lo que todos nuestros hermanos y hermanas comentan, lo que han aprendido. ¿Por qué para nosotros los seres humanos nos resulta tan fácil aceptar la realidad que nos presenta la Biblia del sufrimiento a causa del pecado que entró en nuestro mundo y tratamos de evadirlo por todos los medios posibles, ya sea medios positivos, si puedo decir así, trabajo, familia, o medios negativos cuando ya llegamos al tema de los vicios? Bueno, yo creo que todos nosotros naturalmente reflejamos, aún en una medida degradada, el plan original de Dios, que era ser imagen y semejanza de nuestro Creador. Entonces eso hace que nosotros tengamos otras aspiraciones, otros deseos, tengamos una autoconciencia que no la tiene ningún otro ser vivo. Ningún otro ser vivo en esta tierra, ya que el hombre era el pináculo de la creación de Dios. Entonces, eso hace que por un lado nosotros sabemos y decimos, sí, está bien, hay pecado, pero por otro lado nos cuesta aceptar la realidad de cómo esto nos va afectando a nosotros en nuestra vida, porque nadie en su sano juicio quiere sufrir, quiere padecer. Todo el mundo lo que busca es la felicidad. De hecho, me llamaba la atención que hay universidades ahora, incluyendo la prestigiosa Universidad de Harvard, que tienen un curso de la felicidad, tienen una carrera específicamente. Hay personas que enseñan acerca de la felicidad, porque algunos piensan, bueno, el objetivo supremo de la vida es la felicidad, o sea, es estar bien, pero ya si hay dolor, ya no hay felicidad, claro. Ya si hay problemas, ya no hay felicidad. Entonces la meta es evitar lo más que se pueda el sufrimiento, y es lo que usted mencionaba. Podemos ir por un camino tranquilo, haciendo todo bien y evitando, sorteando ahí el sufrimiento hasta donde se puede, pero también muchos piensan, ok, voy a entrar a la diversión, al placer, voy a vivir feliz, mi vida, no importa si muero joven, pero disfruté la vida, y se piensa que esas son metas loables también, pero todas esas dos visiones son distorsionadas. En realidad fuimos creados para algo más, pero en medio de ese propósito por el cual Dios nos creó, ahora la gran realidad es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Y ahora, como esta es nuestra realidad, ¿por qué la Biblia pone énfasis en la acción de Dios en esto? ¿Qué es lo que hemos aprendido durante esta semana? Bueno, durante todo el trimestre, pero especialmente en esta semana. ¿Y cómo podemos ser más conscientes, pastor? Esta es la pregunta, sería esta. ¿Cómo podemos ser más conscientes de que Dios en Cristo Jesús ha sufrido más de lo que nosotros alguna vez vamos a sufrir? Y eso debería de darnos fuerzas y esperanza mientras pasamos por nuestros crisoles. Así es. Creo que
algo que tiene que quedar bien claro es que Dios se ha involucrado en nuestro dolor, no solamente para ayudarnos a resolverlo. Eso es como, por ejemplo, digamos que un niño quebró una vasija ahí o un vaso de vidrio, y desafortunadamente también se hirió con uno de esos vidrios, y es como que el padre venga, agarre esos vidrios y también hiere sus manos, también está sangrando. Ahora no solo el niño, sino que ahora también el padre. Entonces lo que Dios hace es empaparse también de nuestro dolor y sufrimiento. Usted dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, en la persona de Jesús, desde que Él vino a este mundo, desde que Él nació en este mundo, ya allí Él inició ese proceso de dolor, de sufrimiento. Es más, algunos dicen que ni siquiera es la cruz, aunque la cruz es la máxima expresión de la culpa que Jesús llevó por el ser humano, pero de separación de Dios, pero aún en sus años anteriores a la cruz había algo que Él había renunciado, por supuesto, al hacerse humano, porque Él en la oración en San Juan 17, Él dice, Padre, esa gloria que tenía antes contigo, o sea, algo se había perdido mucho, aunque Jesús estaba en comunión con Dios, aún siendo humano, y en la cruz fue que hubo un momento que fue cero, se rompió totalmente la comunión con Dios, y eso fue lo que Jesús cargó por nosotros, el juicio contra el pecado. Pero aún antes de la cruz, y eso es lo que quiero enfatizar, había ya un abandono de muchas cosas que Jesús tenía pues en el cielo, estando allí con su Padre, siendo Dios, por supuesto. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, que Dios mismo se involucra, que Dios sufre, que Dios participa conmigo, y que entonces Él está manejando esto, y el manejo de este sufrimiento incluye el sufrimiento de Él, eso a mí me da confianza. Amén, sí. A mí me da esperanza. Y entonces yo sé que mi sufrimiento, o cualquiera puede saber que su sufrimiento en esta tierra no va a ser algo dejado al azar, al destino, un sufrimiento loco, sin propósito, no, sino que usted sabe que al final va a tener propósitos redentores. Amén. Y me gusta mucho eso, pastor, porque tanto los antiguos con sus dioses paganos, que eran dioses que no se interesaban por nada del ser humano, como ahora en la época de la ilustración y de mucha ciencia y en la que hemos llegado a creer que el universo tampoco se interesa en nada por nosotros, porque de hecho el universo sí no se va a interesar en nosotros, pero el creador del universo sí. En este mundo en el que pareciera que estamos huérfanos, la Biblia nos asegura que tenemos a un Padre amante que está ahí al lado nuestro. Y quisiera, de hecho, que pudiéramos terminar esta reflexión de todo este trimestre con esa idea, pastor. Al principio del trimestre hablamos de nuestro pastor que está con nosotros, guiándonos en el camino hasta la casa del Padre. Cómo mantener siempre nuestra vista puesta en Él, a pesar de todo lo que pase, de las frustraciones, del rechazo, del dolor, de la enfermedad, mantener nuestros ojos en el pastor que nos lleva a nuestro hogar. ¿Cómo hacerlo eso cada día? Bueno, tenemos que hacer una entrega. Tenemos que hacer una entrega. Hay personajes bíblicos que nosotros hemos visto a lo largo de este trimestre, sus historias, cómo también ellos participaron por un lado el sufrimiento en esta tierra, pero por otro lado estaban en comunión con Dios, y Dios los fue guiando, Dios fue bendiciendo. No es que no sufrieron, pero bueno, David mismo, que escribió el Salmo 23, era la jornada de él también, la jornada espiritual de él, pero él sabía, no termina aquí, el destino final es la casa del Padre donde voy a morar para siempre. Entonces eso daba esperanza, pero estaba en comunión con Él. Ahora usted dice, pero ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto estar en comunión con Dios si sabemos que suena tan simple? Bueno, sí. Orar, leer la Biblia y ya estuvo. Esa es la base de mi comunión con Dios. ¿Por qué me cuesta tanto? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa la cual rechaza esto espiritual, porque Dios, bueno, está revelado en la Biblia, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, la carne quiere la carne, o sea, hablando carne pecaminosa, y nos cuesta esto, pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, presentarnos como somos.
usar nuestra fuerza de voluntad que tenemos para someternos a Él, el rendirse, el morir al yo, el presentarnos delante de Dios cada día nos va a ayudar realmente. Y por eso me pareció muy bien esa iniciativa que presentamos al principio. Usted puede compartir qué aprendió al final en esta lección. Cuando usted dijo eso, yo pensé en una frase. Voy a decirles una de las que pensé inmediatamente en ese momento. Sufrimiento o crisol con Dios es bendición. Amén. Así que miren qué interesante, porque eso fue lo que se me ocurrió. Si una de las cosas, podría reflexionar un poco más y van a salir otras, pero sufrimiento o crisol con Dios es bendición. Amén. O sea que mi sufrimiento, el problema, nuestro crisol, nuestras dificultades, no van a terminar en fracaso. Y tal vez es algo que debemos considerar. El diablo puede pensar, ya lo estoy derrotando, ya le estoy dando. No, pero con Dios vemos que siempre hay un final glorioso. Hay lo que los cuentos decían y fueron felices, que los cuentos nunca son verdad. Pero con Dios sí, con Dios no es un cuento, con Dios es una realidad. Fueron felices. De hecho, la Biblia termina con una cena de bodas, con una celebración, con una fiesta. Amén. Que va a continuar por toda la eternidad. Y esa es la gran esperanza del cristiano. Así que, para mí, en este momento, una frase, hermano Gerson, es crisol con Dios igual a bendición. Y gracias, pastor, porque eso deberíamos comenzar a considerar a partir de hoy, que esta lección nos deje estos aprendizajes. Y pastor, quisiera que orara por nosotros. No es que vamos a dejar de estudiar la Biblia, ya se acerca el próximo trimestre y vamos a estudiar la nueva lección. De hecho, está con un tema muy interesante, pero que esto que hemos estudiado en estos 3 meses que estamos terminando hoy, o que se terminarán el día de mañana, sábado, en la iglesia, sean de bendición para todos los días de nuestra vida. Y quisiera que orara por eso, pastor, para que estas lecciones puedan llegar a ser parte de nuestro diario vivir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido ir en esta jornada durante este trimestre, donde hemos considerado uno de los temas más difíciles, porque sabemos que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento sin sentido en esta tierra, porque el pecado y el dolor y el sufrimiento nunca tienen una razón de ser, realmente son ajenos a tu plan. Pero Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú estás ahí, que tú estás en el dolor, tú estás en el horno de fuego, estás con nosotros, nos vas a alentar, nos vas a guiar, nos vas a ayudar para que al final lleguemos a nuestro destino. Señor, no importa los sufrimientos que tengamos, ayúdanos para que nuestra jornada termine en la celebración eterna contigo. Bendice a cada persona que ha participado de estas lecciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.